Usted quería matar a su padre. Sí, tenía ese sentimiento de querer matarlo porque había muchos problemas, ¿no? Ese sentimiento nació cuando yo veía a mi padre maltratar a mi madre, llegar alcoholizado a casa, tantos problemas, y eso me fue marcando poco a poco. Yo al inicio decía, ya va a pasar, ¿no? Y no pasaba. El sentimiento del odio fue haciéndose más fuerte cada día. Tanto que yo tenía, se puede decir, hasta pensaba, como maquinaba qué es lo que iba a hacer, ¿no? Porque era tan fuerte que andaba... ¿Matarlo? Para matarlo, llegué a guardar un cuchillo debajo de la almohada y siempre era indiferente, una indiferencia a él. Viviendo en la misma casa, yo ya, se puede decir, prefería estar en la calle para no lidiar con él, ni saludarlo así, porque no lo podía ver, porque estaba bien. No soportaba a su propio padre. ¿A qué punto más llegaron sus problemas? Con ese odio que tenía su papá, los problemas que tenía usted. Al punto de enfrentar muchas veces a mi papá, ¿no? Porque mi papá llegaba alcoholizado, enfrentarle, a decirle... hubiera preferido que tú no seas mi padre porque tú nos trataste mal, golpeabas a mi madre. Entonces yo llegué a decirle, te odio, ¿no? Te odio y si pudiera desaparecerte, te desaparecería, ¿no? Entonces se mataría. Entonces sucede de que en transcurso que pasaba el tiempo, estaba en la calle y recibí igual malos consejos, a través de malas influencias, maquinando todo para acabar con la vida de mi padre. Y en el trayecto también caí en el vicio del alcohol también, ¿no? ¿Por qué? Porque traté, se puede decir, de buscar un refugio en el alcohol para tratar de olvidar los problemas. Porque a veces yo no llegaba a mi casa por tantos problemas. Prefería estar en la calle que en mi casa. Entonces, porque decía, si voy a mi casa, ese sentimiento se hace mayor, porque sentí una carga más pesada dentro de mi casa, ¿no? Entonces, en una oportunidad puedo decir que estaba con el cuchillo yo en la mano y mi mamá acostada al lado de mi papá y yo estaba con el cuchillo ahí pensando porque no podía dormir. Eran los malos pensamientos, el insomnio, las pesadillas, yo ahí con el cuchillo y mi mamá abre los ojos y me ve con el cuchillo en la mano. Me ve con el cuchillo y yo, ¿qué vas a hacer? Me dijo, ¿no? Yo tuve que, no, nada, estoy acá con este cuchillo, mamá. Pero y fui. Sí quería hacer algo, o sea, daño a su padre, porque ¿no? muchos malos pensamientos venían a mi mente. Ahora, não só havia esse desejo de fazer daño a seu papá, mas você já estava fazendo daño a si mesmo quando você agarrou o vício do álcool. Sí, ¿Cuánto tiempo en el vicio? Aproximadamente 8 años en el vicio del alcohol. Y en este vicio caí muy en el fondo del pozo, tanto que no llegaba a mi casa, quedaba durmiendo en las calles. Aparte de eso, me volví violento. Aparte de eso, tenía un vacío, una tristeza. Llegaba, se puede decir, a querer desfogar llorando con conocidos, en la calle. A veces venían a los propios vecinos, me decían, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué tanto empezaste a tomar de un momento a otro? Es que yo le decía a los vecinos, no, es que yo odio a mi papá y ese no lo puedo quitar de mí. No lo puedo quitar por más que quiero. Yo no sé qué hacer. Yo decía que Dios no existe, pues, ¿no? Que Dios, si existiese, ¿por qué tanto sufrimiento, no? ¿Por qué tanto dolor? Porque hasta yo no pedí tener ese sentimiento dentro de mí, porque ningún hijo, ¿no? Yo digo, ningún hijo va a querer atentar contra sus padres, ¿no? Claro. Y me acuerdo que decía, si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué ha permitido que yo llegue a esa situación, estar así? Porque yo, aparte de eso, yo tenía mis hermanos que estaban viendo lo mismo, ¿no? Mis propios hermanos veían eso y mis hermanos también observaban y veían que en cualquier momento iban a absorber ese sentimiento que yo mismo tenía, porque el maltrato no era solo conmigo, sino con toda la familia, ¿no? Cuando usted es ungido con ese aceite, ese poder invisible, esa unción, ¿le libró del vicio, de ese deseo de matar a su padre? Antes de yo ungirme, recibí una palabra que viene de parte de Dios, que fue tan fuerte que yo no me voy a olvidar hasta el día de hoy, ¿no? Que decía que todos los cansados
y cargados que iban a recibir descanso. Yo quería ese descanso para mi alma, tener esa paz. Y empecé a ungirme mi cabeza, mis manos, mi corazón. Yo mismo empecé a hacerlo. Empecé para que, haciendo una oración, pidiéndole a Dios, Dios mío, quita esos malos pensamientos, ese deseo de querer matar a mi padre, quítame ese vicio, porque eso me está destruyendo por dentro, interiormente, me está destruyendo como persona, como hombre, me está destruyendo. Y fue ahí que, ungiéndome, que hubo un cambio, una solución. Hubo una transformación dentro de mí. Esse poder lhe chegou. El poder de Dios llegó. La palabra de Dios que había dicho que iba a quitar su carga, Él la quitó. Él quitó ungiéndome con el aceite, fue quitado a través del poder de Dios. Fue quitado esa carga, esos malos pensamientos, ese deseo de querer quitar la vida a mi padre. El vicio también lo quitó y puedo decir que funciona, que el poder de Dios poniéndolo en práctica funciona a través de la fe en Dios. Usando la fe, creyendo en la promesa, sí funciona. ¿Usted hoy está en el vicio todavía? No. ¿Se acabó? Se acabó el vicio. ¿Funcionó entonces? Funcionó. El deseo de matar a su papá. Totalmente terminó por completo. Hoy en día hay una buena relación con mi padre. Hoy en día no necesito, se puede decir, consumir alcohol para sentirme bien, porque fue quitado de mi cuerpo totalmente y puedo decir que funciona. Solo basta de ser perseverante, ¿no? Porque no fue de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en transcurso de 3 meses que yo fui usando, que recién empecé a ver los frutos de todas las unciones, la palabra, la perseverancia, porque muchas veces nosotros como seres humanos, ¿no? Decimos, pero ¿realmente será que Dios existe? Entonces, si Dios existe, ayúdame. Ayúdame muchas veces. ¿Por qué? Porque yo nunca experimenté, se puede decir, esa fe que cuando yo recibí la unción, recibí la palabra, nunca había experimentado, pero desde que empecé a usar esa palabra fue grabada dentro de mí y valió la pena. Y puedo decir que todas las personas que pasen a usar la fe en Dios va a haber un cambio completo, ¿no?